been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you. But everything is not enough. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy el ingeniero y licenciado en matemáticas e informática Jimmy David. Y este es nuestro canal de ayuda a resolver ejercicios justamente de matemática, llamado Algoritmo del Matemático. Si estás suscrito, genial, excelente. Y si no lo estás aún todavía, suscríbete. Aquí lo que buscamos es dar ayuda y solución a los diferentes problemas en matemática, ¿correcto? Entonces, genial, empecemos. El día de hoy vamos a ver ejercicios de ángulos entre rectas paralelas, ¿correcto? Es un tema que pertenece al curso de geometría. Así es que, antes también de empezar, a indicarte que te estoy dejando en la cajita de comentarios un formulario. En realidad son 2 hojas de fórmulas, ¿correcto? Las cuales nos van a servir mucho para poder resolver estos ejercicios. Voy a hacer 2 videos. Este, que es el nivel básico de ángulos entre rectas paralelas, y el siguiente, que es un poquito más avanzado, ¿sí? Pero la cual nosotros vamos a trabajar con estas 2 hojas. Repito, vamos a dejarlo en la cajita de comentarios para que tú lo puedas descargar e imprimir. Te sugiero que lo hagas, puesto que te va a ayudar mucho a resolver, a entender estos ejercicios, y sobre todo, puesto que yo trabajo a la par con estas fórmulas para resolver este video. Para hacer estos ejercicios vamos a trabajar a la par con estas fórmulas, ¿correcto? Entonces, dicho esto y aclarado ese punto, empecemos. Vamos con el primer ejercicio. Calcular el valor de alfa si L1 y L2 son paralelas. Cada vez que tú veas esa simbología, así, esto de acá, ¿qué significa? L1 es paralelo con L2. Se lee, para empezar, L1 es paralelo con L2. ¿Y qué significa? Significa que esas dos rectas jamás se van a intersectar. Que la intersección entre esas dos rectas va a ser nula, va a ser vacío. No hay, no existe. Ejemplo, mira, este es L1 y este es L2. Por más que tú las prolongues, ya sea hacia la derecha, ya sea hacia la izquierda, jamás entre esas dos rectas se van a intersectar. A eso se refiere. Así es que ya sabes, cada vez que tú notes esta simbología, significa que estas dos rectas, siendo L1 una recta y L2 también, nunca se van a intersectar. Son paralelas, así se lee. Bien, yo sé que lo sabías, simplemente te estoy haciendo un refresh, ¿sí? Un recordatorio de eso. Ahora sí, empecemos entonces. Me piden aquí calcular el valor de alfa. Para ello, yo me doy cuenta que hay un ángulo formado entre dos rectas paralelas, ¿sí o no? La cual es este de aquí. Ya, propiedad. Entonces justo te estoy dejando esta propiedad en nuestra hojita de fórmulas, ¿correcto? Entonces, excelente. Solución, digo por aquí, dice esa propiedad, ángulo ubicado entre dos rectas paralelas, así lo vas a encontrar, ángulo ubicado entre dos rectas paralelas. Bien, dice esta formulita, para empezar, que este angulito de acá, ¿cómo se llama? Este angulito de aquí que ves, por opuesto por el vértice, va a pasar al otro extremo, 38. ¿Qué? ¿Eso se puede hacer? Sí, eso se llama opuesto por el vértice, ¿sí? ¿Correcto? Bien, además, también, ahora sí, voy a decir la propiedad de ángulo ubicado entre dos rectas paralelas, donde dice que la sumatoria de estos dos ángulos que van hacia un lado izquierdo van a ser iguales al ángulo que va hacia el lado derecho. Entonces digo, alfa debe y tiene que ser igual a 38 más 32. Lo único que queda aquí es sumar. 8 y 2, 10, 3 y 3, 6 y 1, 7. Por lo tanto, la respuesta es 70. Se acabó. Eso es todo. Problema o ejercicio número 2. Si L1 y L2 son paralelas, calcular el valor de X. Bien, elabora una estrategia de soluciones. Lo que me percato ahí que es la misma propiedad de ángulo formado entre dos rectas paralelas. Es la misma, solo que ya no está de manera horizontal, está de manera vertical, ¿sí? Eso es lo bonito de la geometría, hay que imaginar. Ya. ¿Cómo era la propiedad? Para empezar, L1 y L2 son paralelas, sí, aquí te lo mencionan. Entonces, es la sumatoria de estos dos ángulos, ¿sí? Que van hacia el mismo sentido, van a ser iguales a el otro ángulo que va en sentido contrario.
ángulo ubicado entre dos rectas paralelas. Búscalo en las fórmulas. Por lo tanto, X es igual a 30 más 70. Ujú. X es igual a 100. La respuesta sería 100. La respuesta es la letra B. Se acabó. Eso es todo. Next, siguiente. Ejercicio número 3. Ya hay una variante, pero ya hay una variante porque es otra propiedad que están en nuestras fórmulas, que las puedes descargar e imprimir, ¿sí? Bien, 120, este angulito va a ser igual a 120. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esa propiedad? Ángulo opuesto por el vértice, ¿sí? Opuesto por el vértice. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora me fijo y me doy cuenta que estos dos ángulos, me refiero a X y me refiero a 120, la sumatoria de estos dos ángulos me es conocido. Si lo buscas en ángulos conjugados internos, búscalo en nuestras propiedades que te estoy dejando. ¿Sí? Ángulos conjugados internos. La sumatoria de estos dos ángulos, por teoría, es igual a 180. Ah, ya, genial. X más 120 debe resultarme igual a 180. Por lo tanto, el 120 va a pasar al otro extremo, a restar, sería 180 menos 120, 60. Y esa sí es la respuesta. Acuérdate que eso yo he hecho por ángulos conjugados, ¿sí? Conjugados internos, ¿ya? Acá te estoy dejando una abreviatura de la propiedad para que tú lo puedas buscar en nuestro formulario que te estoy dejando justamente en la cajita de comentarios, ¿verdad? Ángulos conjugados internos. Bien, la respuesta es 60. El ejercicio número 4 es igual también ángulos formado entre dos rectas paralelas. Sí, es lo mismo, solo que ya no está en vertical, tampoco está en horizontal. ¿En qué está ahora? Está en diagonal. La gráfica está en diagonal, ¿te das cuenta? No en horizontal, no en vertical, está en diagonal. Eso, te repito, es algo que tú tienes que imaginar. Si la geometría, eso es lo interesante de la geometría, hay que imaginar la figura. Pero las propiedades ahí están las fórmulas, las cuales nos van a ayudar, ¿correcto? Bien, entonces digo solución, genial. Para empezar, por opuesto por el vértice, si este es alfa, este también tiene que ser alfa. Ya está, listo. Los ángulos que van, la sumatoria de los ángulos que van hacia un lado, hacia un sentido, van a ser iguales al ángulo que va en sentido contrario. Por lo tanto, digo 70 va a ser igual a ¿quién? A alfa más 25, ¿correcto? Pasaríamos a restar el valor de 25, el número 25, y esto me daría entonces 70 menos 25. ¿Y cuánto me da eso? 45, ¿verdad? 45. Y eso es todo, puesto que te pedían hallar el valor de alfa. Problema o ejercicio número 5. Hallar el valor de A más B más C, siendo L1 y L2 paralelas. Recontra, facilito. Mira, cuando tú veas una gráfica como eso, alégrate, puesto que no es más que una formulita. ¿Dónde está, profesor? En nuestro formulario, te repito por enésima vez. Mira, línea quebrada entre dos rectas paralelas. ¿Qué dice? Que la sumatoria de los ángulos que van hacia un sentido, hacia un mismo sentido en todo caso, o hacia el lado derecho, como gustes, van a ser iguales ¿a qué? A la sumatoria de los ángulos que van en sentido contrario. Ajá. Bien, entonces voy a hacer esto. Digo, el valor de A más B más C es igual a ¿qué? A 102 más 58. Ahí le puse el color azul, ¿sí? El sentido contrario. 102 más 58. Por lo tanto, la sumatoria de A más B más C, ¿cuánto nos debería dar? Ya. A más B más C, eso me resulta 160. Se acabó. Eso es todo. Puesto que nos pedían la sumatoria de esos tres ángulos. En ejercicio número 6. Genial. Otra vez. Digo por aquí. ¿Por qué digo otra vez? Puesto que aquí me doy cuenta que este ángulo lo puedo pasar al otro extremo. ¿Sí? Opuesto por el vértice 50. Aquí también lo puedo pasar al otro extremo. Digo, 2 veces y más 20. ¿Y esto no te resulta conocido? Ya hemos visto un ejercicio anteriormente, ¿no? Entonces digo, ya, ángulos conjugados internos. Ángulos conjugados internos. La sumatoria de esos dos ángulos me resulta 180. Teoría. Genial. Entonces digo, 2y
más 20, sumo, más 50, debe resultarme igual a 180. Lo único que voy a hacer aquí es resolver esta ecuación nada más. 20 más 50 y esto me resulta 70. Acá es 180. El 70 lo pasamos a restar, ¿te parece? 180 menos 70, 110. El 2 va a pasar a dividir. Sería 110 entre 2 y eso me resulta 55. ¿Me pedías Y? Sí, justamente la letra D. Y eso es todo. Problema número 7. Yo veo esto y me acuerdo, digo, eso lo puedo resolver por ángulos correspondientes, pero L1 y L2 son paralelas. Sí, L1 y L2 son paralelos. Entonces, genial. Si es así, me doy cuenta que estos dos ángulos, refiriéndome al de aquí, justamente con este de aquí, son ángulos correspondientes. ¿Y qué hay con ello? Si son correspondientes se dice que son iguales, teoría. Entonces digo, x más 40 debe ser igual a 3 veces el valor de x menos 20. Resolvemos esa ecuación, ¿te parece? Siempre se agrupan las variables para un extremo y los números al otro extremo, ¿correcto? Genial. Entonces, variables para un extremo y los números para el otro extremo, ¿sí? Bien, entonces digo por acá, 3 veces el valor de x, ¿sí? Este x positivo va a pasar al otro extremo, pero cambia su signo, menos x. El 40 se queda aquí. Y este menos 20 va a pasar al otro extremo, pero era menos, ¿no? Menos 20, ahora va a ser más 20. De tal manera que 40 más 20, y eso me resulta 60. 3x menos x, eso me da 2x. Por lo tanto, 60 entre 2, puesto que pasa a dividir el 2, me da 30 como resultado. Hallar el valor de x, la respuesta es 30, la letra C. Ejercicio número 8. Me doy cuenta que como L1 es paralelo con L2, a la vez este angulito lo voy a pasar al otro extremo por opuesto por el vértice, 3x más 20. Y como me doy cuenta que L1 es paralelo con L2, y esto ya lo habíamos visto, un ejercicio parecido, la sumatoria de estos dos ángulos, ¿qué me va a dar? Ángulos conjugados internos, y eso me resulta por teoría igual a 180. Entonces decimos 3x más 20 más 70 debe resultarme igual a 180, teoría, ¿correcto? Ángulos conjugados internos, te lo voy a dejar por acá. Ángulos conjugados internos. Ahí te estoy dejando la abreviatura para que lo busques en nuestras fórmulas que te he dejado en la cajita de comentarios. 70 más 20 y eso me resulta 90. Aquí es igual a 180. Pasamos a restar el 90, ¿te parece? Sería 180 menos 90, 90. El 3 va a pasar a dividir 90 entre 3 y eso me resulta 30. Y esto es la respuesta. Siguiente ejercicio número 9, mira. Genial, otra vez, opuesto por el vértice, qué fácil, 60, opuesto por el vértice, esto me da 50. Y esto es ángulo formado entre dos rectas paralelas. Facilito, ¿no? Entonces, x va a ser igual a la sumatoria de los ángulos que van en sentido contrario a x. Entonces sería 60 más 50. Oye, esto ya es facilito, ¿verdad? 60 más 50 y esto es igual a 110. Nada más. Y eso es todo. En el caso del ejercicio número 10, igual, ¿es la misma propiedad que la anterior? Sí, ángulo formado entre dos rectas paralelas, siendo L1 y L2 paralelas, ¿no? Pues la única diferencia es que aquí tenemos el X acompañado, ¿no? O sea, me refiero que está con un valor y restado de algo y sumado de algo. Pero es igual, no nos hacemos problemas. Por lo tanto, digo aquí, 40, ¿sí? Más X más 20 va a ser igual a ¿qué? A 3X menos 10. Decimos aquí, 40 más X más 20 va a ser igual a 3x menos 10. 40 más 20, eso me resulta 60 más x es igual a 3x menos 10. Agrupamos siempre variables para un extremo, ¿sí? Y números para el otro extremo. Bien, entonces decimos 60, era menos 10, ¿no? Ahora más 10. Al otro lado es 3x más x, ¿verdad? Por ir al otro extremo sería menos x.
60 más 10, eso me resulta 70. 3x menos x, eso me resulta 2 veces x. Pasamos el 2 a dividir 70 entre 2 y eso me resulta 35. Bien, y esa es la respuesta, ¿no? 35, la letra E. Problema o ejercicio número 11. L1 paralelo con L2, calcular el valor de x. Si te percatas bien, siempre decimos que una vuelta completa en ángulos, hablando en ángulos, es 360 grados, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. En la gráfica, a ti te dan que una parte y una gran parte del ángulo formado aquí, ¿ves? Es 300. Pero para que sea una vuelta completa, puesto que una vuelta completa, te repito, es 360, ¿cuánto es su parte complementaria, la parte que le falta? Tendría que ser 60, puesto que te repito, toda una vuelta es 360. Si hasta una parte de aquí tienes 300, ¿cuánto te falta? 60 para que sea 360 grados, o sea, una vuelta. Genial. Al tener ese dato, ya pues, ahora fíjate bien, ángulo formado entre dos rectas paralelas. La sumatoria de 2x más 3x va a ser igual a 60. Es eso lo que voy a hacer nada más. Por lo tanto, digo 60 es igual a 2x más 3 veces el valor de x. 60 debe ser igual a 5 veces el valor de x. Lo pasamos a dividir, 60 entre 5, y eso me resulta 12. Se acabó. Eso es todo. Bien, problema final, problema número 12. Mira, hallar el valor de x siendo L1 y L2 paralelas. Yo noto aquí un triángulo, ¿lo ves? Voy a ponerle los vértices, ¿te parece? Aquí le voy a poner A, aquí B, aquí le voy a poner C, ¿te parece? Ahí está el triángulo, ABC. Y nosotros sabemos que siempre la sumatoria de los ángulos internos en todo triángulo siempre es igual a 180, ¿sí o no? Entonces voy a hacer eso, digo por aquí, en el triángulo ABC, más te dejo los vértices del triángulo, puedo decir que 2 veces alfa más 2 veces el valor del ángulo teta más x debe resultarme igual a 180, ¿no? Clásico, la suma de los ángulos internos en todo triángulo es igual a 180. Y lo dejamos ahí momentáneamente. Ahora, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Mira, voy a trazar. Cojo mi reglita, tú coges tu reglita y prolongas. Prolongar. Trazar es justamente eso, ¿no? Prolongar un lado de la figura. Y eso es lo que he hecho, ¿sí? Entonces, ¿para qué realizo yo ese trazo, esa prolongación del lado de la figura? Lo que pasa es que ahí me doy cuenta que hay por ángulos alternos internos, ¿sí? Si este ángulo vale teta, este de aquí también vale teta, ¿sí? Acuérdate, ángulos alternos internos, la famosa propiedad del zorro que le dicen también. Claro, si esto vale alfa, esto también vale alfa, ¿correcto? ¿Recuerdas? ¿Sí? Se llama, pues, ángulos alternos internos, ¿ya? Bien, entonces, por eso dije, si eso vale teta, esto también tiene que ser teta. Ahora, también existe otra propiedad, ángulo exterior, mira. El ángulo exterior formado por dos ángulos no adyacentes, mira. Si esto vale alfa y esto vale teta, ¿cuánto vale y? Y es igual a alfa más teta. También está en nuestras fórmulas. Bien, entonces, esa figura, ¿dónde lo vemos? Esta figura lo vemos aquí, mira, concéntrate, aquí. ¿Por qué? Porque voy a decir que teta más alfa es igual a x, ¿sí? ¿Te ubicas? ¿Estamos? Ya. El ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta más alfa es igual a x. Es la misma propiedad, ¿sí? Solo que tienes que imaginar, está invertido, ¿no? Para un lado. Genial, entonces, bajo esa propiedad, te repito que también está en nuestras fórmulas. Bien, entonces digo, ya, A, B, C, digo D por acá. Por ángulo exterior, ¿sí? Ángulo exterior del triángulo ACD, para que te ubiques aún más todavía. ACD. El valor del ángulo teta más el valor del ángulo alfa es igual a x. Entonces, decimos por aquí, mira, dos veces puedo factorizar. Factorizar es extraer el factor común, el número común, que en esa expresión es el número 2. ¿Te ubicas? 2 por alfa, 2 alfa, 2 por teta, 2 teta. Ahí está, he factorizado, nada más. Más x es igual a 180. ¿Está bien? Ya. Ahora,
Aquí yo le voy a poner, a esa expresión le voy a poner asterisco. ¿Está bien? Hasta asterisco. Entonces, asterisco 1. Y aquí asterisco 2. Ya te percataste es lo que voy a hacer, ¿sí? Puesto que, digo, reemplazo asterisco 2, ¿sí? O 2 asteriscos, como quieras llamarlo, en asterisco 1, ¿sí? O un solo asterisco. Decimos, ¿no es cierto que es 2 veces alfa más teta más x es igual a 180? Sí, correcto, he copiado el asterisco número 1, tal cual, ¿sí? Pero la sumatoria de alfa más teta, ¿no es conocido acaso? ¿Sí? Alfa más teta o teta más alfa es igual a x. Aquí está. Entonces sería 2 veces el valor de x más x es igual a 180. ¿Sí o no? Correcto. 3 veces el valor de x es igual a 180. ¿Me puede decir la respuesta? X tendría que ser igual a 180 entre 3, 60. Muy bien. Y la respuesta es la letra C, 60. Bien, amigo, amiga, espero te hayan ayudado a entender mejor aún este tema conocido como ángulos entre rectas paralelas. Voy a hacer un segundo video de este mismo tema, pero con un poquito más de grado de dificultad. Genial. Entonces, te espero en el siguiente video. Nos vemos. Y no te olvides de suscribirte, dale a la campanita, que vamos a seguir haciendo muchos más videos para ayudarte. Nos vemos. Cuídate. Every sunrise is just for you.